Shalom, Bebrujim Abaim Lekulam, hola y bienvenidos a todos. Tenemos una vez más a Julia, la mayoría de ustedes ya la conocen porque habrán visto la charla que la tienen en el canal, dividida en dos partes. Y bueno, muchos de ustedes me pidieron durante el estreno de la semana pasada del video sobre antisemitismo y antisionismo la segunda parte. Y me pareció una buena idea hacer esa segunda parte junto a Julia, porque Julia, como todos ustedes saben, si vieron esas charlas, es profesora de historia y filosofía, y entonces nos puede ayudar desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese lugar de una manera un poco más profunda de lo que lo habría hecho yo, que simplemente, como digo siempre, soy una opinóloga a cara dura y nada más. No tengo estudios especiales, sí leí mucho, pero no soy una estudiosa del tema. Entonces, si te parece bien, empezamos. Cuando quieras, encantada, Gracias por Cindy. aceptar, A bienvenida. ti, a Y ti bueno, siempre. también les cuento que Julia es una de las grandes colaboradoras del canal, me ayudó mucho con lo que fue los videos de las manifestaciones en España. También me ayudó a ponerme en contacto con Blanca Navarro, así que por ese lado también estoy muy agradecida. Que por cierto, la vamos a volver a tener en el canal a Blanca, ¿eh? La No, semana que viene, estupendo. si todo sale bien. Es una persona estupenda, así que Sí, y cuantas más todos los veces que vieron mejor. el video me pedían por favor que vuelva, porque Sí. muy, muy interesante todo lo que dijo. Bueno, empezamos. Dividí el tema en dos partes, historia primero, Ujú. filosofía después, y Estupendo. lo que yo quería empezar era por algo que me parece lógico, ¿no? Para encontrar dónde comienza el odio al pueblo judío, lo lógico es ver dónde comienza el pueblo judío, ¿no? Entonces, antes de ser el pueblo judío era el pueblo israelita. Yo ya expliqué la diferencia en otro video, el que quiere va y lo busca. Este, entonces, eh, empieza, digamos, el pueblo israelita, pero antes de ser un pueblo era solamente una familia, ¿cierto? Cierto. Son tribus unidas, más o menos de cualquier manera, pero yo creo que el Sinaí es el momento en el que pasan a ser un pueblo. Yo Un me pueblo ya planteé más si no es en estructurado, Egipto más. donde empiezan como pueblo, porque Pues es quizás sí, cuando, ¿no? pero por Cuando, ser hebreos. claro, Sí. israelitas, descendientes de Jacob, que era Israel, Sí, todos juntos sufrían lo mismo, sufrían el mismo nivel de esclavitud, el mismo nivel de rechazo claro. y deciden, no todos, pero sí una gran parte, salir de Mitzrayim, salir de Egipto y encaminarse al desierto, a ver Claro, qué entonces yo ocurría. decía, ahí es el nacimiento, ¿no? Sí, probablemente, sí. Pero me refiero, no es que el faraón, todas las cosas malas que le hizo al pueblo israelita, se lo hizo por ser el pueblo israelita, sino porque estaban creciendo demasiado demográficamente y había que controlarlos. Sí, era una Hubiera sido lo amenaza. mismo con cualquier otro Sí, pueblo que sí, probablemente hubiera sí, era estado una en esas amenaza. condiciones. Como un monarca absolutista, veía en el pueblo que crecía y crecía y crecía una amenaza a su propio pueblo y hubieran sido ellos, podrían haber sido cualquier otro. Les tocó a ellos y a partir de ahí es cuando Entonces, empezamos a hablar de la historia, claro. ahí no podemos hablar del nacimiento del antisemitismo, porque eso no fue por odio Mm, al pueblo por ser ellos. no, no. Ni hay cuestiones raciales, ni hay No. cuestiones de sangre, ni hay cuestiones que se relacionen con el tema. Entonces tenemos que Ah, seguir indagando. Mi otra yo pregunta es, lo situaría un poco más, un poco después. un poco después, claro, Sí, porque el pueblo hebreo fue conquistado muchas veces. sí. Ahora, todos los pueblos que conquistaron al pueblo hebreo eran politeístas, ¿no? O casi Hombre, todos. sí, la mayor parte sí. Si hay algo que en aquel momento fue el huevo que hizo la tortilla, era el asunto religioso, la cuestión religiosa. El monoteísmo como una especie de identidad propia que diferenciaba al pueblo judío del resto de pueblos y que era un monoteísmo que tenían clarísimo y que les costó en muchos casos la vida. O Claro, sea, ahí venía mi pregunta, si el comienzo del antisemitismo puede empezar como como una pelea, sería como, ¿cómo lo anoté? Sería como una competencia entre politeísmo y monoteísmo desde el punto de vista de los politeístas, ¿no?
Sí, y además mezclado con asuntos políticos. Por ejemplo, en Roma. Roma Claro, pero Judea, ahí que como era que el una, politeísmo y el poder tenían mucha relación. claro, claro, como en Israel, el poder con el monoteísmo. Entonces, Mm. claro, chocan y lo que iba a ser una provincia pequeña que tampoco les importaba demasiado se convierte en una China en el zapato. O sea, Judea fue un problema gravísimo para los romanos porque fueron muy levantiscos, no quisieron bajo ningún concepto entrar por las buenas bajo el yugo romano, entre otras cosas porque implicaba, claro, la construcción de templos con imágenes humanas, eh, pisotear lo que para el pueblo judío ha sido siempre un poco su núcleo fuerte, no digo duro, fuerte, Mm. que ha sido el tema religioso. Y claro, ahí van unidas luchas religiosas con luchas de poder que también a lo largo de la historia, pues desgraciadamente, han ido también juntas y también tienen que ver con el antisemitismo. No es el único factor, pero Claro. sí tiene que ver con Entonces, el antisemitismo. ¿podríamos decir que el antisemitismo nació en el Imperio Romano? Bueno, por ponerle una fecha, sí, lo que pasa Aproximada, es no que una la fecha gente, exacta, claro, evidentemente. claro, la gente está acostumbrada más al tema medieval ya, meterte en la Edad Media con lo que fueron ya las persecuciones y demás, pero sí, al pueblo judío se le persiguió durante el Imperio Romano, pero a ver, el factor religioso para los romanos era importante, eran los dioses que les llevaban a la Claro, por victoria en eso. las batallas, entonces claro, cuando llegan los romanos y empiezan a construir imágenes, pues, pues se acabó. O sea, dijeron Claro, hasta no aquí pasó lo podemos llegar, mismo claro. con los griegos, que también eran politeístas. O sea, Sí, no hubo drama con los griegos, que de hecho había mucha relación, ¿no? Muchos sí, judíos de la época tomaron la cultura helénica. sí, el propio Saulo Pablo de Tarso, era un judío helenizado. Claro. Lo que pasa es que también los romanos, el poder de Roma y el poder de Grecia en aquel momento ya no eran comparables. Grecia ya, bueno, significaba mucho menos y en aquel momento Roma era la que se estaba comiendo el mundo conocido, fue el imperio más grande de la antigüedad y el más poderoso. Entonces, cuando llegan y conquistan lo que la provincia de Judea, pues evidentemente se encuentran con un pueblo que es pequeño, que parece que va a ser cosa de poco tiempo poderlos conquistar y se les convirtió, ya te digo, en un problema prolongado en el tiempo, muy pesado y que tenía un componente religioso muy, muy alto. O sea, Había simplemente un nivel el, cultural de diferencia también entre Grecia y Roma en cuanto a la gente, al pueblo, tenía un nivel de cultura diferente. ¿Eran más cultos los griegos que los romanos? a ver, en Grecia había una élite que eran los filósofos y demás, artistas y poco más, pero la mayor parte del pueblo, bueno, pues como en Roma, en la antigüedad no, no. Ahora Ah, había una élite muy, 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 con un nivel cultural muy elevado y en Roma igual. En Roma había una élite no solamente cultural y social y económica, sino también artística, que hombre, esa gente sí tenía evidentemente una capacidad que el resto del pueblo no tenía. El vulgo, el pueblo que llamaban los romanos, el vulgo con desprecio, malo vulgar, que viene de ahí, el vulgo, lo vulgar, el pueblo no. El pueblo era bueno, como siempre, a veces desgraciadamente bastante dado a los fanatismos y vieron en el pueblo judío un enemigo, pero un enemigo que ya te digo que en principio iba a ser cosa de poco y se convirtió en un problema. claro. En buena parte por claro, conquistar un pueblo que no quería ser conquistado por motivos religiosos implicaba que fuese más difícil la conquista militar y política. ¿Claro? Se Ah. fusionó todo. Pero yo Claro, ahí sí le doy mucho peso un poco el a la odio cuestión partió por religiosa. la rebeldía del pueblo. Los otros pueblos que eran Sí. conquistados no eran tan rebeldes como el pueblo judío. No, muchos de hecho se romanizaron. Y el pueblo Se judío no romanizaron. aceptó y ahí empezó el problema. Mira, simplemente el proceso a Jesús, claro, ¿de dónde va? Pilatos, el Sanedrín, Pilatos, ¿quién tiene competencias? El Sanedrín dijeron, mira, vosotros gobernáis y como esto es un asunto muy feo, a hoy os encasquetamos a este señor y listo. Pero ahí hay un conflicto entre quién juzga a este tipo, a él Claro. y a muchos más que iban de Mesías y que decían que, o simplemente que eran personas que se levantaban políticamente. Bueno, ahí también hubo Barabá, una cosa de claro, poder, ¿no? Los sacerdotes se sí, sacaron hombre, el por tema de supuesto. encima y se lo entregaron a Sí, los sí, romanos porque veían tambalear este, su poder o tenían miedo claro, aquí a nos, perder su nos poder. provoca un levantamiento popular y nos quitamos el problema de encima. ¿No decís que gobernáis vosotros? Pues ala, toma Poncio Pilato el Ocúpense. tema y se acabó. Pero hay más que antisemitismo. Es que el antisemitismo, sobre todo para nosotros, desde nuestro siglo, tiene un componente racial, racista,
de sangre muy importante que no tenía en aquel momento. Por eso yo, más que, yo siempre he distinguido la judeofobia, que para mí tiene un carácter mucho más religioso, el peso religioso, a luego ya el peso sangre, familia, conversiones o no, que ya es más medieval renacentista. Y yo Claro, creo yo que lo ahí que te sí iba a que ya se decir empieza a es dar el antisemitismo como tal. todos los mitos que llegaron, que todos conocemos de la época medieval, pueden haber Claro, que los empezado en la antigua libelos. Roma y haberse transmitido a través Bueno, de los años. bueno, también la ruptura entre judaísmo y cristianismo fue traumática. No fue algo fácil, ni mucho menos. Ya Pedro y Pablo se pegaron casi porque uno iba mucho más por libre diciendo, quítate el judaísmo que es un lastre, quítatelo de en medio, y Mm, Pedro era mucho más conservador. ¿Se circuncidan? ¿No se circuncidan? ¿Qué hacemos? claro. Entonces ya desde el momento la ruptura con el cristianismo fue una ruptura de familia, que son las peores, y fue una ruptura traumática. Fue una ruptura muy complicada y cuando el cristianismo empieza a expandirse y se empieza a convertir en la religión oficial del Imperio Romano y demás, ya ahí sí hay un rechazo a la exfamilia. Es Claro, casi un divorcio, es un claro. divorcio y el divorcio duele y el divorcio pica y molesta. Entonces ahí sí ya empieza a haber los primeros síntomas Claro, de pero la la familia discriminación al revés dejada. no se dio. O Ah, sea, sí había por ahí de parte de los judíos no, miedo a eh, partir de los años por las persecuciones que sufrieron a todo lo que tuviera que ver con el cristianismo, pero no había un odio visceral, un querer destruir al cristiano. no, además hay que tener en Nunca lo cuenta una hubo. cosa, el judaísmo siempre fue una minoría, fue un pueblo pequeño, nunca llegó a convertirse en un imperio. Es como que Entonces era cuando lo ya, fácil de atacar, ¿no? claro, siempre ha sido el chivo expiatorio y saco el Claro, tema del chivo expiatorio, pero es que es así. Hay sí. que echar la culpa a algo de alguien, de la miseria, de la pobreza, de la guerra, del dolor, del sufrimiento. Ahora, alguien que sabemos que aunque le ataquemos no se va a poder defender. A quien ha hecho O la no va culpa a uno igual que yo, intentarlo. claro, no va a Antes de intentarlo ser una siquiera. nación o fuera de lo que es Israel, el judaísmo fuera de recurrir a cosas legales, qué otro medio tiene para defenderse? No busca la violencia. No. Puede haber algún caso aislado, no digo que no, siempre hay, pero no es digamos, lo habitual. Incluso, fíjate, incluso no muchos, pero hay ejemplos de asimilación. Al miedo al poderoso me hace decir, vale, 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 ¿qué quieres? ¿Que me asimile? Me asimilo, pero déjame en paz. O sea, déjame en paz porque yo sé los límites que tengo, soy un pueblo pequeño, nunca, a ver, las Y sin embargo, grandes, la asimilación nunca sirvió para evitar no, la discriminación. no, Mira lo que pasó jamás. en Alemania o el mismo nacimiento del sionismo, ¿no? Yo es que soy alemán judío, bueno, bien. O sea, soy alemán y además soy judío, por ese orden. ¿Le sirvió de algo? Desgraciadamente. No, Y lo mismo, bueno, con se me fue la palabra ahora, perdón. Bueno, vamos a seguir, después si me acuerdo te digo. vale. Pasa eso. Claro, mi otra pregunta era, porque durante mucho tiempo ocurrió, en parte quizá por estas mismas persecuciones, pero también por tradición y porque la propia Torá, es decir, el Pentateuco lo dice como ley, los judíos no se mezclaban con otras naciones. Se vivían muy encerrados en sí mismos al punto de llegarse a casar entre primos. Sí, Mis abuelos, mi abuelo y abuela paternos eran primos hermanos entre sí. Era algo muy común. Este, entonces había como mucha crítica a ese encierro. Pero cuando el judío se empezó a abrir y empezó a relacionarse con los demás, se le siguió criticando lo mismo. sí. Al ¿Y cómo es principio se le posible? critica ¿Por porque no qué? se asimila y está cerrada y me caso judíos con judíos y pero incluso ya ves tú la eterna lucha entre askenasíes y sefardíes, que tampoco se mezclaban entre ellos, hasta había una especie de, pues si hay esa barrera entre, pues imagínate con los de fuera, las conversiones eran muy pocas, si te querías casar con un judío el paso era convertirte, quiere decir que eran, pero ¿por qué te cierras? Por miedo, por miedo a perderte, a licuarte, a diluirte en un mundo que es mucho más grande y que hace que pierdas tus raíces y que pierdas lo que eres.
Entonces, frente a eso, la estrategia de la tortuga que hacían los militares en época romana Claro. y helenística, me cierro, me convierto en un núcleo muy cerrado, de muy difícil acceso, y con todo eso y el daño que ha hecho la expresión mal entendida del pueblo elegido, pues estos de qué van, estos se creen superiores, estos piensan que son no sé qué, el judío rico y todos los libelos y Mm. todas las basuras habidas y por haber que Bueno, desgraciadamente han hecho tanto daño. eso del pueblo elegido lo había anotado para la parte filosófica. Ah, bueno, vale, también, bueno, pero lo saco así porque Sí, a lo sí, largo de la no, historia tiene. sí se ha creído. No, no, ya Sí. no, porque el Mesías ahora es Jesús, entonces, uf, eso fue uno de los malos rollos con el cristianismo, por ejemplo. Sí, sois el pueblo elegido, no, ya no, Ujú. porque ahora, entonces ahí Sí. causó también mucho problema. Que además, bueno, se supone que los cristianos leen o deberían supuestamente leer Sí, el no, 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 sí, Pentateuco son libros y sagrados, entender por qué efectivamente. se refiere, a qué se refiere cuando habla de pueblo elegido. Y sin embargo, está ese componente de envidia, ¿no? De por qué ellos son o se creen el pueblo elegido y nosotros no. Incluso las leyes no Es un ágilas no error. las saben, no las conocen. Esto es para todo el mundo. Nadie te está diciendo que seamos ni mejores ni una especie de elegidos excluyendo. No, no, ¿No? en Además, no es que absoluto. son elegidos, en ningún lado dice que sea elegido por ser el mejor, al contrario, No, era no, el más buf. pequeño de todos los pueblos, el más insignificante. Y rebelde. Y Moisés fue a tal y le dijo al pueblo que estaban hasta las narices, vámonos otra vez a Mitzrayim. Y el hombre llega a otro sitio, que no tenemos, que tenemos hambre, que ¿para qué nos sacaste? Y, o sea, quiere decir que no es un pueblo Además, fácil. ¿sabes cuántos judíos hemos dicho? Pero para esto nos eligieron, ¿no? Claro, para esto nos eligieron, para todos los tipos de desgracias históricas habidas y por haber, discriminaciones, pogromos, genocidios. Hombre, por favor, de verdad, ¿qué elección es esta? Sí. No, sí, sí, porque es que dice, bueno, pero son todos ricos, hombre, por el amor de Dios. Es el tema Sí, famoso de la cada riqueza vez que que me han tanto dicho daño así, ha yo hecho decía que también. me digan dónde está mi riqueza, porque yo Efectivamente, estoy en rojo en el banco. decídmelo, claro, que esto los Rothschild son unos, nosotros la mayor parte no somos Rothschild, ¿eh? O sea, claro, hay Así que, judíos ricos, sí, y gentiles y de todos los colores y formas y sabores. Hay gente rica y hay élites muy poderosas económicamente, pero fíjate sí, el daño que además, hizo. a los ricos no Son- judíos no se les señala cuál es su fe o no, su pueblo, su origen. no. No. Rockefeller, Y existen. Soros, Rothschild, los cuatro o cinco apellidos que te suenan y No, claro que y hay actuales fortunas también. ¿Cómo se llama enormes. el dueño de Claro, X, el de Tesla? por No ejemplo, sale el ahora de el nombre. Tesla, Elon Musk. Eso, no me salía el nombre. Eso no es Elon judío. Musk es un judío. Por eso. Y es súper rico el tipo. Otros sí, y Sí. Por eso digo, pero bueno, a Elon Musk nadie se fija si qué religión tiene, cuál es claro, su y ni origen. religión, siquiera el origen étnico, porque muchas veces la Por eso, religión cuál ya es su pueblo, hay un nada. montón de judíos que son muy laicos, están muy alejados de la cuestión religiosa. Y bueno, el dueño de Amazon, bueno, pues sí. Y es que los dos rusos que fundaron Google, bien, y a lo mejor es que un pueblo pequeño ha tenido una capacidad de hacer una metamorfosis, de adaptación a lo que le ha venido, porque es que le ha venido de todo, que otros pueblos no tienen esa flexibilidad de intentar adaptarse y sobrevivir en circunstancias pues horribles. Sí, Y ha habido además, gente bueno, con, por ejemplo, bueno, pues, yo leí historia del antisemitismo de Poliakov, no sé si lo viste, ese libro, muy sí, bueno. Y él muy bueno, sí. planteaba, entre otras cosas, porque él hace toda una correlación histórica, ¿no? Pero él hablaba de que en el medioevo los cristianos tenían prohibido ser prestamistas. Y Sí, entonces como estaba ese hueco, ¿no? Que había que llenar, y los judíos dijeron, bueno, yo lleno ese hueco. sí, Y pero con los cristianos, porque sabes que entre los judíos no se podía prestar clausura. claro, entonces, ¿qué Claro, pero pasa? es que, Claro, les prestan a las coronas, decía Poliakov incluso. claro, sí, sí, Pero sí, los claro. préstamos vienen con intereses, entonces evidentemente se enriquecían. Claro, es que ahí hay un problema, y es un problema también de, como tantos otros, de mala interpretación y de retorcimiento de lo que es el mundo judío. Una cosa es el interés y otra cosa es la usura. Si yo te digo, te pongo un interés de un 2%, no es lo mismo que si te lo meto de un 15, un 20. Mm. Entonces, habría judíos que practicaban la usura como un exceso de, sí, pero no todos. Como hay gentiles que son bellísimas personas y otros que son unos auténticos horrores. Sí, Pero como el los problema es que bancos de unos actuales pocos, también. claro, de unos pocos se generaliza a todo.
todo, pues son usureros. No, se prestaba con interés porque, hombre, hay que vivir. Igual que nadie le echan cara ahora mismo, que tú vas a cualquier banco en Israel y dices, a ver, me quiero comprar un coche, necesito dinero. Y te dicen, pues mira, te damos tanto seclín y nos devuelve lo mismo. No, no existe No te eso. van a hacer eso, claro, ni en Israel, ni en Ojalá. España, ni en ninguna parte. Quitando algunos préstamos sin interés, que son muy, muy contados, la mayor parte llevan interés. Que sea abusivo es el problema. Como Pero mucho es que, claro, tenés planes especiales, viste, tipo, tienen claro, algún trato hecho, por ejemplo, con una empresa y si sos empleado de esa empresa, entonces eso pagas es, menos. claro. Cosas así O sí si tienes existen. una, pues, no sé, una situación económica concreta o tienes familia numerosa, pero si no, y nadie les echa en cara. Ahora, al judío sí. Bueno, Ah, yo creo que en la Edad Media, ya que ha salido el tema, que este sí que lo conozco y lo conozco bien, eh, empezó con un problema religioso y acabó siendo un problema racial. mm. El tema de la sangre, el tema de los libelos de sangre famosos, Claro, eso de que se hacía la eso matzá con ya, la sangre de los niños cristianos que empezaron a decir y qué sé yo. Todo los eso, niños ¿dónde surge? crucificados. A ver, eso surge de la ¿Dónde y ignorancia del... cómo? A ver, hay muchos clérigos que saben que no es así, pero que azuzan la imaginación del pueblo. O sea, la Pascua lo que se hace es, en vez de sacrificar un animal, el cordero de Pascual, porque todos de pie, manistama, no, no, no es manistama, es el niño. Se mata al niño. Entonces, claro, que hay peor que un infanticidio, el asesinato de un niño, el asesinato ritual, igual que crucificaron a Cristo, porque claro, por supuesto crucificaron a Cristo, Mm. no fue Pilato, fueron, pues crucifican a un niño. Aquí hay dos casos muy gordos, uno el de Domingo del Val y otro el famoso niño de la Guardia, que todavía se festeja. En el pueblo de Toledo de la Guardia todavía hay una fiesta, creo que es en agosto, que recuerda al famoso niño de la Guardia, que aunque se supo que luego era mentira, que el niño había muerto en otras circunstancias, desapareció un niño y por supuesto le echaron la culpa a unos judíos que vivían en el pueblo y las torturas fueron escalofriantes. Entonces, pues la matzá, ¿qué es la matzá? El panácimo, ¿no? El panácimo es la hostia consagrada, que es lo mismo, no lleva levadura. No. Bueno, pues no. Pues resulta que la matzá con sangre, pero vamos a ver, léete, bueno, aprende a leer y lee. Y te darás cuenta que si hay algo que está prohibido consumir es la sangre. O sea, ni de niño, ni de animal, ni de nada. O sea, no se No, puede no. consumir sangre. Claro. Los huevos, mira a ver si hay sangre, la carne, a ver si. Entonces, ¿a qué me viene? Pues fueron probablemente, a ver, la gente entre que era muy ignorante y la envidia famosa, sí, jugó un papel importante, la envidia. La Eso, envidia porque el eso pueblo es, judío tenía un nivel cultural bastante, como los musulmanes, por motivos religiosos, bastante más elevado que el resto. Había que leer la Torá, había que leer el Corán. ah, No me lo leían, con lo cual aquí tenía que aprender a leer todos, todo el mundo. claro. Mientras que en el mundo cristiano, desgraciadamente, las cosas no eran así. En la primera Entonces, parte de este tema, yo recordé un capítulo, ¿te acordás de la familia Ingalls? sí, Había un capítulo donde llegaba un judío al pueblo y todos lo miraban con desconfianza porque tenía sombrero, porque se suponía que el sombrero tapaba los cuernos que tenía y que sí, tenía cola y que es de diablo y qué sé yo. y olía a azufre, Que sí, lo que, claro, lo que hicieron en ese capítulo es tomar los mitos que ya había, no es que sí, los inventó el escritor. el Ahora, imaginario, la comida es distinta, las costumbres son diferentes. Entonces, todo aquello que es diferente me da miedo, claro, porque tampoco me molesto en saber qué se diferencia, porque a lo mejor la parte diferencia, de ahí, ¿no? Un poco sí, también, yo creo, el antisemitismo, sí, no a ver, solo de la envidia, sino sí, del todas las miedo a lo fobias, desconocido. efectivamente, la fobia no es un miedo, no es un rechazo, es un miedo irracional. ¿A qué? A la persona que no come un determinado alimento, o que lo come y tú no, o que prepara el pan de una manera y tú de otra, o que se casa de una manera y tú de otra. Entonces, en vez de decir, a ver qué hace esta gente y de dónde sale esto, porque te das cuenta. Yo el Shabbat anterior, este Shabbat último, he invitado a unos amigos que tenían mucha curiosidad por saber qué era el Shabbat. Y claro, cuando íbamos haciendo el rito, yo se lo iba explicando y tal. Decían, jolín, el pan, el vino. Digo, ¿pero de dónde creéis que sale? Ahora, Esto se llama jalá y no se llama pan, tal. Pero vamos a ver. es que, mira, Es me que hiciste se parece acordar, más de lo que creíamos, claro.
Me hiciste acordar el video que hablé, donde tuve la charla con Blanca. Ella me Mm, decía que a ella le asombraba que después de haber pasado la Shoah, el conocido como Holocausto alemán, no, no veía odio en los judíos. Lo que veía era mucho dolor, pero no odio. Y creo que tiene un poco que ver con eso, porque el judío no odia porque conoce. O sea, no, está ese componente que decíamos, el odio parte de la desconfianza o el miedo a lo desconocido, que sí, cuando se hace crónico, ¿no? Porque vos podés, es normal tener miedo a lo desconocido. A ver, la gente normalmente le tiene miedo a la muerte, por ejemplo, y no porque no odia la sabemos, muerte. claro. Mm, eso es verdad, Se pero vuelve sobre todo el miedo crónico. a lo desconocido y a lo que después además ter- tergiversan para mal, Mm, porque luego ya no conozco, pero lo que me llega, el rumor, es un rumor que ya está viciado, porque ya te lo dan mal, ya te lo dan retorcido. Es como la figura, por ejemplo, del fariseo. Tú dices, eres un fariseo, y en España el fariseo es el hipócrita, claro. cuando el fariseo era el estudioso de la Torá, era una especie de radicales. No, Y durante no, mucho Jesús tiempo tenía amigos en la RAE fariseos. Sí, tenían sí, como sí. definición de Sí, judío sí. usurero. Mm. Y el Así ladino es el también. retorcido, el que te da la puñalada por la espalda. De hecho, el nazismo tiene una teoría que se llama la teoría de la puñalada por la espalda. Y es que la que te da el judío y el comunista, que Mm, van por detrás, no van frente a ti diciendo, venga, no, no, van por detrás, cuando tú no te puedes defender. claro. Entonces, cuando ya te dan todo tan viciado y lo poco que queda ya te lo envician tanto, pues las generaciones que van pasando, al final ya no saben nada de la verdad. Es Están lo que completamente reciben. mal informadas, claro, claro. Entonces ya Es lo un que poco lo reciben que es, pasa que siempre decimos cómo se soluciona el conflicto con Gaza, porque la educación que recibieron esos chicos es una educación de odio. uf, Una uf, educación donde se les enseña mal sobre el judío para que lo odien y sobre el israelí. efectivamente. Entonces, cómo se sale de ahí es muy difícil porque esos chicos ya están corrompidos. Ya ni Sí. siquiera es contaminado, yo creo que es corrupción. No, no, ya No desde, se pero corrompe el alma. desde la más temprana infancia yo he visto libros de texto que son absolutamente eh, nazis. O sea, que Sí, sí. no desmerecen, no desmerecen. Entonces, ¿qué Yo, vas a esperar? Pues quitando algún caso de gente que realmente conozca la otra parte y tenga interés por decir, a ver si es que esto que me han contado no es esto, y haga por conocer, no hay cosa mejor que conocerse. Yo tengo un exalumno que está saliendo con una chica israelí, sí. me dio una gran alegría, y la familia me decía, dice, cuando hemos conocido a la familia de la novia de mi hijo, ¿qué diferencia con lo que cuentan, con lo que dicen, medios, tal? Dice, la avalancha de porquería que echan encima no tienen nada que ver. Es que, Ellos Julia, y nos más pasa a los gente. propios judíos. ¿Cómo se ve en la diáspora? Israel es muy Sí, diferente a cómo lo ves cuando estás acá. sí. Y es muy, muy diferente. Entonces, Desde una imagínate a alguien que no tiene imagen, la menor idea. buah, desde una imagen idealizada que tampoco está bien. Israel No. es un país con sus problemas como todos los países y con sus sombras, pues como todos los países. No tiene ninguna claridad. O sea, es el monstruo, el ente sionista, el que ahora hablaremos del sionismo, que esa es otra. Sí. Es como una especie de, pues eso de el Israel, que llaman los, haciendo la comparación en inglés con el Israel infierno. O sea, pues vamos a ver, Israel es un país que está viviendo en medio bueno, todos enemigos, más o menos, que no tiene ni una mano amiga alrededor a la que decir, oye, ¿y cómo se sobrevive así? Pues se Fíjate que sobrevive. se lo demoniza diciendo, es el malo por quitarle tierras a los pobrecitos que son de parte de un pueblo que tiene montones de tierras, muchísimas más que las que tenemos nosotros, que somos un pedacito chiquitito en el medio del Sí, mapa. fíjate, No muestra de tiene ningún antisemitismo, sentido. una muestra de antisemitismo bestial me parece la de desvincular al judío frente a Eretz Israel. Es corto los lazos, tú aquí vienes de la tontería esa de todos los judíos son polacos, son, son europeos, acaban de llegar. Eso es una de las monstruosidades que más daño hace porque corta el vínculo del Y judío con Israel. desconociendo Entonces que es un siempre hubo recién, un claro, remanente, ¿no? Siempre hubo un... incluso después del año 70.
¿Mm? cuando queman el templo, cuando destruyen todo, cuando Tito se carga todo lo habido y por haber, siguen quedando. En el siglo XV y XVI, muchos judíos españoles se van. ¿A dónde? A Tzfat, a Safed, y son cabalistas, y hay siempre población judía. En las cruzadas hay población judía pequeña, minoritaria, pero nunca se fueron. Pero claro, la gente lo desconoce. Bueno, pues Mm. a lo mejor hay que Bueno, hacérselo conocer. incluso hay instituciones judías que perduran hoy día, que incluso son muy conocidas, con prestigio, que son anteriores a la fundación del Estado de Israel, pero muy anteriores, no es que es Sí, un poquito sí. antes, no, muy No, no, anteriores. muchas, sí. Pero eso la Y gente no no lo sé, sabe. no, Israel 1948. Bueno, hombre, como Estado moderno, sí, pero el vínculo sentimental, afectivo, religioso, no, llámalo como histórico. quieras, histórico del judío con Israel, siempre, siempre. Ha permanecido, siempre, siempre. Ah, si te parece, te quiero compartir, yo te hablé antes de que tenía para compartir un artículo mío, Mm. este, que acá se lo ves bien. Sí, un poquito pequeñito. A ver, que lo agrando. Aquí está. Ahí Sí, está. ahora ya sí. Que se llama Foco, lo escribí en noviembre del 2014 y Mm. tiene el título del libro del cual hablo. Y me gustaría que partiéramos de ahí para la parte filosófica, aunque ya un poco estuvimos filosofando. Sí, Eh, bueno, pero sí, pero me gustaría que partiéramos un poco de acá porque creo que hay algunas cosas que podemos tomar de este libro. Empecé el artículo con una frase, con una parte tomada del propio libro que dice, cuando usted me sí. mira, no me ve a mí. ¿Qué es lo que ve entonces? ¿Sí? Dice así, es muy cortito. Dice, 265 páginas, voy por la 233. Evidentemente ya lo terminé, recuerden que es del 2014. Y lo empecé a hacer, claro, con algo de trampa. Pues eran las 4 menos cuarto de la mañana y hubiese seguido leyendo si mi marido una vez más no me hubiera hecho notar la hora. Debo decir que al principio me parecía un poco aburrido, quizá por el estilo, pero me alegro de haberme autoimpuesto su lectura. Un libro muy diferente a todo lo que leí hasta ahora, y aunque el tema es recurrente a muchos otros libros que he leído, el antisemitismo, está encarado de una forma tan distinta que me impactó. Todo gira alrededor de un personaje que no es judío, incluso es antisemita. Sin embargo, a partir del momento en que se ve obligado a ponerse lentes, el aspecto de su cara se transforma de tal manera que le da apariencia de judío. El hombre es tomado como tal y por esa causa sufre las consecuencias de muchos otros judíos. Pierde el trabajo, es menospreciado por sus vecinos y amigos, arrojan el contenido de su contenedor de basura sobre el pasto de su casa, etcétera. Aprende a vivir con temor. Siente que ya no pasa desapercibido y empieza a tener que controlar y cambiar conductas habituales en él y que podrían ser vistas bajo los tópicos que pesan sobre la comunidad judía. Su vida cambia por completo y él mismo vive una transformación interior. La verdad, impresionante. Me recordó a alguien que alguna vez al enterarse de que yo era judía me dijo, pero no tenés cara de judía. Tiempo después se lo conté a alguien con el mayor de los asombros y ese alguien me respondió, pero es verdad, no tenés cara de judía. Ya desde entonces me planteaba qué cara sería esa y por entonces me preguntaba cómo podía juzgarse o señalarse a alguien por los rasgos de su rostro. Este libro me revivió aquellas vivencias y algunos otros dolores sufridos, pero no con tristeza, sino con reflexión. Y eso es lo que te propongo a partir de este relato, ¿no? Que reflexionemos acerca de esto, de lo que Venga. plantea Arthur Miller con su personaje antisemita que es tomado por judíos, como todo, como un ¿Y qué golpe cara tiene fuerte, un me imagino, judío? para el hombre. Claro, ¿y qué cara tiene un judío? La de Bar Rafaeli, Ah, por ejemplo. Por ejemplo, sí, rubia, ojos claros, la de Gal Gadot, mujeres conocidas. sí, sí, sí. La de Woody Allen, Sí, la de un beta Israel, que es completamente distinta, la de un judío Mirzaí, que tampoco tiene nada que ver. ¿Pero qué cara tiene un judío? ¿Qué bueno, cara de tiene un hecho, judío? creo que todos tenemos un poco, Es que, ¿no? hombre, en Ese, España, ese sesgo.
me pasó, incluso entre los judíos a veces también está ese sesgo. Cuando yo conocí a mi marido, rubio, de ojos azules y tez súper clara, con una nariz bastante normal, y me dijo, yo soy turco, no le creí. Imagen del turco, piel oscura, nariz más patata, tal. Claro. Bueno, pues no, No, y no. además rubio de ojos azules, imagínate, y me dice, soy turco. ¿Dónde? O sea, Claro. nieto de turcos, ¿no? Pero, Y los judíos pelirrojos, que tienen que ver con un judío etíope, que tiene que ver un judío mm, etíope con un sefardí. Bueno, es mm, que el tópico hace mucho daño, porque generaliza, es una generalización falsa. Todos los judíos son, y te dan además la típica imagen que viene ya a partir del siglo XIX, XX, de, que tiene ¿sabes? O que sea, ver la con lo que nariz, hablábamos tal, antes del usurero, ¿no? claro, claro, los rostros estos del Stramer y todas estas porquerías antisemitas, tal, la típica imagen, mmm, Herzl, moreno, pelo oscuro, ojos oscuros, tal. Este señor es del norte de África. Pues tú a ese señor le pones un gorro del norte de África y casa perfectamente. Sí. Y no tenía nada que ver con el norte de África. Quiero decir, que la apariencia es una apariencia, evidentemente, pues es un tópico. Es un tópico. Yo he viajado a Israel y hay gente de todos los colores. Pues mira, fíjate, o sea, no han viajado y no han, Dios mío, de todos los colores, formas y Sí, sabores. hay de todo. Si hay, tú que vives allí, yo que he viajado, entras en un bar y te encuentras de todo, de Incluso todo. por ahí hay gente que cree que también hay una fisonomía determinada para el árabe, pero el árabe tampoco tiene una No, tampoco. fisonomía determinada. Pelirrojos, Es más, la mayoría de las veces yo pelirrojos, reconozco quién es árabe o israelí por la entonación al hablar, por el no por el acento, aspecto, porque los escuchás, o sea, árabe o israelí, no, perdón, porque hay árabes israelíes árabe también, israelí, sí, sí, árabe o judío, sí, árabe o judío, por la entonación, porque la entonación del árabe que habla hebreo, la habla con es entonación árabe. distinta, claro. Pero como Entonces, el argentino que habla hebreo, porque lo ha aprendido en Urulpan frente tampoco es al igual israelí, al al hebreo acá. sabra, tampoco. Es que dices, a la hora de hablar, tampoco. Si yo me pongo a hablar hebreo, no tiene nada que ver cómo hablas tú, ni cómo Bueno, hablas te digo tú, que a los argentinos nos pescan moviéndonos ya, nos ven caminando y dicen, ese es argentino, no sé. argentino, ¿no? Es, 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 es absurdo porque eso generalizas de manera absurda, de manera ridícula, y eso ha hecho mucho, mucho daño. Mucho daño porque, claro, el judío tiene que ser la famosa escena de Éxodo, que se le quedan mirando a Paul Newman, que por cierto su padre era judío, y le dice, no, usted dice, a ver, míreme el ojo, porque es que, a ver, el ojo, Bueno, ¿de qué pinta imagínate, por tiene que? ejemplo, mi mamá Claro, era, por ahí podría pasar más por la mamá de mi marido que por la mía, porque ella era rubia de ojos azules, o sea, de rubia no sé, porque se teñía, así que no tengo idea de cuál era el verdadero color, pero era de tez muy no, blanca y ojos azules. ah, Y en cambio, mi papá era de tez más oscura, ojos marrones oscuros, casi negro, el pelo negro. Yo soy castaña, más parecida a mi tía. claro, o sea, es que si dentro de una familia los hijos a veces se parecen a los abuelos, ¿Sí? Yo no parezco, tanto a sí, los a mi padres, abuela o sea, paterna. por eso, o sea, y dices, y son los abuelos, pues tú imagínate para hacer una especie de, no sé, de uniforme en el que tengan que caber. Tengo una amiga que el marido es de Jaén, es pelirrojo. ¿Por qué? Porque desciende de bereberes. Ah, Un montón de árabes bereberes pelirrojos. ¿Y cuál es la imagen del sí, árabe? sí. Morenos, tal, pelirrojos. Bueno, cuando Tú- hicimos, por el tipo de inmigración que hubo en Argentina, de los rusos, teníamos la mm, imagen de que el ruso eran todos de tez clara, mm, también, de todos como si rubios, fueran altos, de eslavos, ojos ¿eh? azules. Cuando yo hice el Ulpan, el curso de hebreo acá, y vi rusos morochos, no me lo podía creer. Claro, Digo, ¿cómo puede ser? Y claro. sí, hay rusos morochos. Y yo tengo amigas que son de Marruecos, judías que son de Marruecos, y son súper blancas de piel. Ujú. Por Y eso. familia de Marruecos de generaciones y generaciones y generaciones. Los judíos de Melilla, Ah. que conozco unos cuantos, no tienen para nada una piel especialmente oscura. Bueno, de hecho, los propios españoles, No. vos los ves y no decís, bueno, este es español solo por verlo. Cuando los escuchás hablar, sí los reconoces.
pero solo viendo a una persona no te das cuenta que es española. Es A más, mí yo me hicieron siempre una digo, ¿por qué cosa, los españoles se diferencian a sí mismos de los europeos? Un español pasa por cualquier europeo. sí, sí. A mí me No, han no. llamado italiana, me han dicho que si soy marroquí. Hombre, finlandesa no me han dicho nunca, la verdad. ¿Para qué mentir? Finlandesa, danesa, noruega, No. no me han dicho nunca, evidentemente. Pero me acuerdo de una amiga que no nos conocía y hicimos una reunión con ella y éramos dos mujeres por lo típico, el pelo oscuro, tal. Y nos dijo, dice, no se puede negar que las dos sois sefardíes. A mí me dio la risa y a la otra igual. Sí, La otra es Morgenstern, de apellido, o sea, sí. poco se vale. Y yo le dije, yo soy conversa. Dice, no, puede ser. Digo, pues es. Ni este se fardí, ni yo. Bueno, yo no lo sé. Usted Claro. sabe, lo mío Bueno, es más tendrías que complicado. investigar, debe haber Pero, algo. claro, y en Israel, pues mucha gente me lo decía, bueno, sí, tienes pinta de sefaradí. Bueno, pues sí, pero, o no, claro. ¿No? Es que, Bueno, también yo conocí muchas Ashkenazim con tu estilo también, no te está claro, claro. claro, morenas, Y sabés que ese además que daño, tampoco se puede diferenciar exactamente quién es sefaradí, quién es ashkenazí del todo. Hoy por hoy, te digo, por es muy ejemplo, complicado. yo crecí como ashkenazí. Yo pensé que era ashkenazí. Pero de golpe un día, ya te conté la historia, la conté en Mm, otro video, me sí, enteré que tenía una bisabuela sefaradí. O sea que ni siquiera ¿ves? soy ashkenaziada pura. Por eso te digo, es No, que mm, ni entre no vosotros, existe eso. y más ahora que Y es ya más, los me matrimonios se han parezco, mi normalizado. parecido es más al lado sefaradí de la Sí, familia. Yo no lo sabía, pero por eso te digo que si dentro del pueblo judío hay tanta diversidad, pues preocúpate por conocerla. Mucha gente, hay un método que suele ser bastante infalible a la hora de dejar de ser antisemita, que es viajar a Israel. No, y será un sopapo con la realidad israelí que de pero vos repente sabés que está eso una depende de niña. cómo viajen también. Sí, bueno, a ver, nosotros, mucha gente ha ido con delegaciones y tal, y de repente era curiosísimo para ellos que en una gasolinera estuviera atendiéndote una chica árabe con velo o tal, al lado de una chica judía, por una gasolinera, una Bueno, los judíos. cafetería, una tienda. Mi médico es No es que árabe. pensábamos que eran médicos, hay un montón, pero claro, árabes, cuidado, árabes cristianos, árabes musulmanes. Es que a mí Ah, nunca se me claro, ocurrió preguntarle a mi médico si es claro, musulmán o cristiano. o es druso o es, yo qué sé, no es nada. O es un señor que ha ido a vivir a Israel porque le ha dado la gana. ¿No? Entonces, muchas veces la realidad, afortunadamente, pero sí lo de no tener cara de judía, eso sí es curioso. Sí. La chica esta que es la novia de mi ex alumno no tiene la nariz típica que debería tener. Y Sí, cabe decir también en ese libro, lo que tontería, planteaba claro. es las consecuencias que sufrió el personaje a partir de cambiar su Claro, fisonomía. claro. O sea, solo cambió su fisonomía y los vecinos que tenía antes empezaron a creer que era judío solo porque se puso unos anteojos. Y empezó a Claro, tener todas las consecuencias de, de, de ese, de lo que le pasaba a otros judíos. Ahora vos lees las consecuencias. Y por ahí hay gente que pueda creer que es exagerado, no, pero muchos judíos pasaron o pasamos por eso. sí. Y gente que Te nos hemos digo, convertido al pasamos. judaísmo cuando dices que eres judío, igual. Ahí ya te meten en el mismo saco. Es lo mismo. ¿No? Te Sí. da igual. Ya, pero ¿cómo? Y ya empiezan a sacar tópico, tópico, tópico. Ah, pero vosotros no sé qué, por vosotros no, 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 no. A, Y es a ir vos te pasó deshaciendo alguna nudos. vez cuando contaste que eras una judía conversa? ¿Alguien te Mm, planteó alguna vez cómo es posible que te hayas convertido al sí, judaísmo? Contame sí. eso. A ver, no sé si con mala fe, con mala idea, me refiero, pero sí que le resulta bastante curioso. Yo cuando me convertí, el presidente de mi comunidad me dijo, ¿sabes que entráis a formar parte del pueblo más odiado de la historia, ¿verdad? Y digo, sí, sí. Y que entráis porque os da la gana. Dije, sí, totalmente. Mm. Porque me da la gana una decisión libre de mi marido y mía y muy meditada y muy querida y tal. Pues sí, muchas veces sí, la gente. A veces me han preguntado un poco qué no te gustaba del cristianismo para irte, que, bueno,
Eso ya fue, es otro cantar. Eso, bueno, pues te lo puedo explicar. Pero así con muy mala leche, alguno ha habido, sí. Mm. Alguno ha Vos habido, sabés que a sí. mí me llama eso la atención porque cuando estuvimos en la segunda vez que fuimos a España, estuvimos en Valencia, fuimos con Gaby a un restaurante asturiano. Nos daba curiosidad, ya que no podíamos ir a Asturias, íbamos al restaurante. No, mira, claro. Era una opción, perdón. Entonces, bueno, fuimos ahí. Y me llamó la atención que, bueno, nos pusimos a charlar con la dueña del restaurante. Éramos los únicos, te cuento, no había nadie más. Capaz por la hora, porque yo después me di cuenta que Sí. los españoles son de almorzar muy tarde y nosotros seguíamos con nuestra tradición latinoamericana. Este, A qué hora fuiste, si no es indiscreción? y a las 12 habremos ido, algo así. Claro, muy Eso es temprano, ya 12 1. es el desayuno tardío Claro. en España. Pero nosotros a esa hora almorzamos, 12 1. Claro. Y entonces nos pusimos a charlar con la dueña. No, ella me preguntó por qué estábamos ahí, de dónde éramos. Le conté de la exposición que yo tenía de Israel. Y cuando le conté eso, me dice, yo me convertí al musulmanismo. Pero ella, o sea, no venía a cuento que me lo dijera, porque tampoco se lo pregunté y no me importaba Ah, bueno. su religión ni nada, ese asunto de ella. Ahora ella me lo dijo. Supongo que después de haberle contado que la exposición era sobre Israel, porque ella sí me preguntó, Sí. supongo que lo dijo como a ver esperando qué reacción tenía yo, y yo no tuve ninguna reacción. Me quedé Digo, como, ¿y pues por qué vale, me contás esto? me alegro. Claro. Pero qué bien. Que hay más que el antisemitismo, ya entra su pariente, que es el antisionismo, que es pariente cercano, vamos, muy cercano del antisemitismo. Como el judío es inferior, el judío no vale, el judío es menos, el judío tal, no merece tener un Estado. No, ¿Por qué no merece tener un Estado? Porque es peor que el resto. Y eso es antisemitismo. no, tampoco Claro. merece defenderse. Imagínate No, no, claro, que, no, 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 tener un Estado y si lo tiene no puede defenderlo, claro. no, Es que ya no ni tiene hablemos de derecho a eso, porque tenerlo. fíjate que los Es que no tiene gazatíes, derecho a tenerlo, claro. los gazatíes sufren la opresión de su gobierno todo el año. Son asesinados incluso y torturados por su propio gobierno todo el año. Basta una mínima sospecha para que sean torturados y asesinados. Los niños son utilizados como escudos humanos, son adoctrinados para la guerra, contra eso no dicen nada en todo el año. Ahora se defiende Mm. Israel, ya está. Uf, Ahí salen se todos los acuerdan de que periódicos. existen los gazatíes, los palestinos, pobrecitos, la opresión que sufren. El resto del año no se acuerdan. Porque recuerden que Egipto tiene una bonita frontera con Gaza, ¿eh? Siempre digo, Con ¿por un qué bonito muro. hablan del bloqueo israelí y nadie se pregunta por qué no pasan por Egipto? O sea, La no tienen UMA, frontera solo con Israel, tienen frontera con Egipto también. la UMA musulmana, que levante la mano quien los quiera coger. Jordania, porque bueno, no le queda más o menos otra y tampoco le tiene un índice Ahora, muy elevado, pero tampoco ahora, le hace especial gracia. Egipto ni de broma. Julia, Jordania ahora, pero no fue Ah, bueno, siempre ya, así. lo La sé, por cantidad de años eso. que no Quiero quería decir, saber nada con palestinos. entonces si se te ofrecen 800 veces el famoso tema de los dos estados y tú dices que del río al mar, pues es como si yo le digo al vaso, cuéntame algo. No me va a Claro. contar nada, no tengo nada que decir, no tengo nada que hablar contigo. Si no cedes ni un momento nada, que luego esa es otra. ¿Has visto los vídeos del río al mar? ¿Qué río y qué mar? No, no tiene idea. Es el mantra que se les ha metido a base de millones y millones y millones de dólares en la cabeza a todos estos chavales y se ha construido un relato y ese es el relato que hay. Y no solo qué río y qué mar, sino qué significa la frase tampoco lo saben. No, 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 del río al mar. ¿Qué río? ¿Qué mar? Sí. De qué localización geográfica estamos hablando? Pero es que montones. Y gente que se supone que está metida dentro del movimiento que les pregunta, gente para hacerles entrevistas y tal. Eh, no, jiji, no. ¿Qué río y qué mar y qué significa? Del río al mar. Ese trozo que queda en medio del río Jordán al mar Mediterráneo, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? Pues si es del Bueno, río al Julia, mar, en el lo aeropuerto de ocupas todo, no queda Valencia, sitio.
En el aeropuerto de Valencia había una gente repartiendo una revista, supuestamente promoviendo la paz y que se termine la guerra y que paren la guerra de los dos lados. Y que Mm, sí, que nosotros también queremos que devuelvan a los secuestrados, pero también que se acabe el genocidio. sí, claro. Te das cuenta que disfrazado de un buen motivo, meten una mentira en contra de Israel muy grave, pero muy, muy grave. Y se No saben lo que es aprovechan de un la gente ignorante. genocidio, claro, no saben qué es un genocidio y sobre todo lo que a mí me duele en el alma, porque me duele hasta chillar, es la comparación del Estado de Israel con el Estado nazi. Sí, o con el apartheid sudafricano. ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero si acá en el apartheid sudafricano no existía que un negro suba al mismo autobús Que un blanco, que un ni se blanco. siente en un banco de la calle, ni siquiera se podían sentar en un banco Pero de si la acá calle, había bancos para convivimos. blancos y negros. Acá subimos al autobús musulmanes, drusos, Hombre, judíos, cristianos. Manejan, la mayoría de los conductores de autobuses son árabes, musulmanes. los surtim estos que van parando, allí se monta tu Dios. Mm. Yo he visto, venga, entrar desde la señora con velo a la señora ortodoxa, a la niña Sí, con sí, los sí, pantalones todo. cortos, al tipo no sé qué, al soldado, a la otra, el ejército de Israel. Y además Es yo que no sé si en el Europa ejército se de ve Israel, tanta claro, no, el variedad ejército de de Israel, musulmanes. hay musulmanes. Si quieres ver, te vas a Israel. Ah, pero hay Es, tanta variedad como acá. Por ejemplo, acá vos ves que hay una no, chica con el pañuelo de puesto y pantalones sí, ajustados y remera con brillitos. Y tenés de golpe una señora con el vestido largo hasta que le largo, llega la hasta los chilaba. tobillos, pañuelo y pantalón abajo. Y Aquí, por ejemplo, tenés, en Marbella, sí. En tenés las Marbella que hay se tapan un, que se ven solo los ojos. Tenés de en todos los modelos. Marbella hay muchísima gente musulmana y hay de todos los colores. Mm, Desde la chica típica marroquí que va como yo, no tiene más problema, hasta las chicas cataríes que van guapísimas, súper enjolladas, ay, sí. maravillosas, con un velito muy mono o con un turbante, hasta mujeres que hemos visto con guantes, gafas de sol, mascarilla, Ujú. y ya llevan el niqab cerrado, tal, eso ya es otro rollo. Mira, yo me Aquí hemos visto de acuerdo todo. cuando fui a Beersheba, justamente por la exposición esa de la que hablamos antes, que vos ya sabés porque hablamos de eso, y Sí. además estuvimos con vos en esa época. Este, cuando fue esa exposición antes de viajar, quise llevar fotos nuevas, fotos de otras ciudades de Israel. Y entonces una de las ciudades que viajé es a Beersheba. Fui con mucho miedo, era la época, ¿te acordás de que hubo acuchillamientos en Sí, Jerusalén? Y en Beersheba había habido alguno también. Entonces fui un poco asustada, pero dije, bueno, voy igual. Iba con todos los recaudos, viste, de que siempre hubiera una columna o algo atrás mío sí. para la hora de sacar fotos y qué sé yo. Pero resulta que quise ir a sacar fotos al Pozo de Abraham. Y Mm. cuando llegué me enteré que había millones de permisos que necesitaba, no, no sé cuántos que yo no había tramitado, entonces no podía. Para sacar foto a un pozo. ¿Entendés? Pero bueno, Wow. cosas de la burocracia. La burocracia, eso. Claro. Pero a la chica del mostrador le dio lástima que yo hubiera ido hasta ahí para fotografiar el Pozo de Abraham y me fuera sin nada, desde Naría, en la otra punta del Claro. país. Y me quiso ayudar. Entonces me acompañó hasta la salida, me mostró, mira, si vas por acá, podés fotografiar esto, lo otro, qué sé yo. Y en eso veo pasar una musulmana de esas que estaban tapadas, que se le ven solo los Sí. ojos. Yo le digo, ¿ves? Esas cosas me dan miedo. Le digo, porque yo no sé qué hay debajo de su ropa y con todo lo que estaba pasando. Me dijo, no, a ellas esas las que menos tenés que temerle, porque son beduinas y no tienen ningún problema con nosotros. Después hubo De hecho, algunos beduinos que hay también, dos beduinos rehenes ahora sí. mismo. Pero, viste, hay mucho como desconocimiento y el desconocimiento, como hablábamos antes, genera miedo. Mm, Ahora, sí. si mi miedo se hubiera vuelto crónico, más de miedo la habría odiado. Yo no odiaba a esa mujer, que es lo que, volviendo No, a lo que hablamos, ¿no? De ese es el antes. problema, claro. No se odia, simplemente, bueno, pues Sí. tiene cierta precaución, por si acaso, que no, pues se acabó. Que yo veo muchos Listo. españoles también con ese miedo, ¿no? A los musulmanes. Sí, sí.
Que ahí rechazo no a es todo, odio, es lo diferente. mismo, es lo mismo, o sea, todos son, hombre, es que estamos hablando de miles de millones de personas, o sea, no, yo tengo amigos, hay ahora mismo en redes gente que está haciendo un trabajo fantástico, fantástico, y son musulmanes, todo mi cariño y todo mi respeto. La capitanela del ejército israelí, eso hay que quitarse el sombrero, ¿Sí? o sea, la Que conoces, siempre digo, en el ¿no? ejército Sí. israelí hay musulmanes también. La Claro, gente no tiene la menor y idea. juran con su Corán, y juran con su Corán, A eso es algo que no como hay saben. cristianos, Con la Torá solo juran los judíos, claro, pero los cristianos juran con la Biblia, los claro, musulmanes con el Corán, cada uno, y se respeta la fe de cada uno perfectamente, claro, sin problema además, si es que no, no hay más, para que después vamos nos todos hablen a de lo mismo. apartheid. Sí, bueno, mira desgraciadamente los niños que han muerto asesinados el sábado, los drusos, no se les defiende exactamente igual. No hay drusos en el ejército israelí, a Sí, montones, muchos, son muchos. maravillosos. No sé si has oído, el otro día salió un vídeo muy bonito que me llamó mucho la atención porque me recordó la famosa historia del soldado Ryan, de la Segunda Guerra Mundial, que la mujer era el tercer hijo que perdía. Entonces le preguntaron, bueno, cayó en Gaza un soldado druso y cuando fueron a hablar con la familia ya nada más ver al ejército se olió. Entonces al llegar la madre abrió y dijo, ¿cuál? Dijeron, ¿cómo que cuál? Ay, por Que favor. sí, tengo tres. Dice, ahora mismo tengo tres. ¿Cuál de mis hijos ha muerto? Tengo uno aquí, otro aquí. ¿Cuál de ellos ha sido? Tenía tres hijos sirviendo. Sí, hay mucho. Bueno, yo tengo de vecino un pueblo druso, así que, y convivimos lo más bien. No, no hay problemas con ellos, son buena gente. Son, son Son, buena gente, son israelíes de pies a cabeza, no, no tienen ay, mayor muchos problema. tienen un sentido de humor bárbaro. Yo no los conocí la primera vez que fui a Israel y me hablaron de ellos y tal, y, ¿no? Un amigo druso y tal. Y yo, pues, de verdad, dice, nada, Que sabes que drusos, yo creo que los drusos empezaron a conocer un poco más, y no mucho, ¿eh? A raíz de lo que contamos los que vivimos acá, porque yo tampoco nunca había oído hablar antes de los drusos hasta que vine a Israel. mm, Y son muy simpáticos, muy respetuosos. sí, no hay ningún problema con ellos al revés. No, Árabes cristianos que están haciendo un papel de Hasbara fabuloso. Yosef Haddad, por Dios, o sea, este hombre hay que quitarse el sombrero. Se ha pegado con todo el bicho viviente. Ha dicho lo que tenía que decir en toda pues es israelí. Y dice, yo que soy israelí. O sea, es mi patria, mi hogar, es el lugar donde yo he nacido, donde han nacido mis padres, donde quiero que nazcan mis hijos. Es mi casa. Y mi casa la bueno, hay defiendo. un caso muy Ah, conocido de un ex gazatí musulmán que hace años se escapó a Israel y vive en Israel. Y habla y defiende a Israel. ¿el hijo del fundador de Hamas? No, Sí, sí. Está convertido al cristianismo, ¿eh? claro, pero vive en Se Israel y convirtió defiende a después. Sí, Israel. sí, sí. Y es el hijo y fue educado como estos niños. Es Sí. lo mismo, porque él lo dice, yo lo he oído muchas veces, dice, yo fui educado en el odio, en el rechazo. O Entonces sea que ahí hay esperanza, ¿viste? Si hay uno, puede haber más. hay muchos, lo que pasa es que mucha gente tiene un miedo atroz. Ahora, también te digo una cosa, se votó jamás, tenéis a jamás. Jamás no entró por un golpe de Estado, una guerra, una revolución. Jamás entró porque se le votó. La primera vez, después ya Claro, no, hubo es que no ha habido más. un poco como Ya no hay Maduro, más, ¿viste? ya no hay más. O sea, una vez que los cuelas, por desgracia, ya no hay Dios que los eche. Entonces, independientemente de que la población, pues mucha población estará asustadísima, Sí, pero no son hasta capaces hace de... unos días, no sé cómo sigue la cosa Ahora, la ahora, inmensa pero mayoría se también te temía digo, una guerra civil dentro de Gaza, como si tuvieran poco, ¿viste? es que yo tengo vídeos de gente protestando y protestando muy mal, que Y están hasta las culpando a narices, que Hamás, no que es pueden algo que no más, se veía que antes. venga Hanille aquí a sacrificar a tus hijos, que venga Nasrallah, que venga el otro. La gente hasta las narices y es normal, es normal. Pero además, Pero claro, estos los callan. imagínate que no pueden ni siquiera ir a buscar comida de la ayuda humanitaria porque no los dejan. No se Imagínate lo la quedan, situación de esa gente. no se lo queda jamás, se lo Y queda los jamás. matan si lo intentan.
pero eso nunca sale. El problema es que Occidente está regado de dinero de Qatar, por ejemplo, y la boca callada. Entonces, lo que no ves, no lo sabes, porque no puedes tener acceso a esa información. Por eso creo que es tan importante decir que me difundir. creas o no. Yo te dejo la información, que no la reflexionas, que te da igual, que te escurre, que no. Bueno, No, y yo a te mucha doy todos gente los dice, elementos. Vos con eso podés pensar por vos mismo y ir a buscar más información. Aunque te digo claro, que ahora buscar información en Google está muy difícil, ¿eh? no, Porque vos sí, ponés, veraces, yo estuve buscando para otro video que voy a hacer el miércoles acerca del origen de los palestinos y mm, puse origen de los palestinos así tal cual en Google y lo que me apareció es todo relacionado con la guerra. Del sí, origen y de la historia, también puse la palabra historia, nada. Y si encontrás de historia, encontrás historia de la región, pero no de ellos. sí. La historia como pueblo está desaparecida, no existe. Y lo que hay muchas veces es falso. Claro, pero vos decís, pero ¿por qué? Entonces, O sea, que si la Nakba, que si claro, yo fueron con la quiero Nakba, la saber LGTB, de dónde vienen, de dónde llegaron los que habitan en Gaza. Entonces, para mm, mí es lógico pensar que muchos de ellos sean originarios de Egipto, porque están al lado. sí. No, no es muy Los difícil, modernos es sí. una cuestión de lógica. Los antiguos se dice siempre, siempre se ha dicho que son los famosos Falestín, Sí, que no son. pero bueno, cosas Que que se no. dicen, pero ahora mismo la mayor parte, pues sí, Egipto por cercanía Mm. Claro, lo geográfica, lógico es pensar por cercanía que son originarios de Egipto. Pero no pero puse, incluso después puse en relación a Egipto para que no me salte más Israel. Pero así todo, no me aparecía. Me aparecía la historia de los filisteos en Gaza, me aparecía los la historia de Filistín, cuando claro, Gaza fue de Egipto, me aparecía te cómo fue saldrá que hasta Goliat. claro, no, me apareció cómo llegó a ser Gaza de Israel y que después, todo eso me apareció. Ahora, ¿de dónde salió esa gente? Esa gente no existe. Hombre, No tiene sí, sentido. O se ha ido Israel de Gaza, sí. sea, hay gente que Ah, no lo sabe eso. claro que se fue, 2005. O sea, es que ha llovido, ¿eh? Y no Que no sabes fue lo que ayer. hubo acá con eso. Porque Buah, nosotros éramos recién llegados, yo me acuerdo de eso, pero teníamos 2 años viviendo acá. Y yo no entendía por qué había tantos israelíes que estaban en contra de Ariel Sharon mm, cuando decía para tener paz tenemos que sacar a los judíos que están ahí. Yo no entendía por qué se negaban. Decía, ¿cuál es el problema? Si hay opciones de tener paz con eso, que está bien. Y no, ellos tenían más conocimiento del que teníamos nosotros que claro. éramos recién llegados y sabían que iban a abrir la puerta al terrorismo de una Lo de la forma paz, mucho más el cruda. famoso paz por territorios fue un fracaso, Nunca desgraciadamente. sí, nunca se existió. Se cumplió la parte de territorios, pero no se cumplió la parte de la paz. No, si con ellos no Entonces, se puede es como negociar. Y idea esta además fue de, unilateral también, Julia, no es que fue un sí, tratado. no, 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 con la salida y se acabó, nos vamos y listo. ¿Mm? Es como la otra parte, la autoridad palestina, como si fueran los majos, que son gente muy razonable, pues son tres cuartos de lo mismo. Entonces Israel está ahí encajonado en medio y a ver qué haces, Ah. a ver qué haces. Nos echamos al mar todos, nos vamos del río al mar y todos al mar. No, que además cuando la gente dice, en vez de responder con guerra, deberían intentar llegar a un acuerdo de paz. A ver, logramos un acuerdo de paz con Egipto, logramos un acuerdo de paz con Jordania. ¿Vos te crees que si pudiéramos no tendríamos un acuerdo de paz también con Gaza? Mira los acuerdos Abraham de hace poco, con países que Sí. históricamente no han tenido nada que ver y han sido enemigos, o al menos, pues mira, Bueno, igual yo eso lo tomo entre comillas, ¿eh? Porque no es que de golpe sean países amigos, no, sino no, que no, tenemos el no, mismo no. enemigo en común y le tienen... Claro, bueno, es normal, es como Marruecos. Me Ujú, conviene ser más amigo de Israel que de Argelia. Pues bueno, pues mira. ujú. Sí, claro. Pero bueno, por lo menos, pues hay un interés. Por el interés te quiero Andrés, vale, me sirve. Bueno, ahí hay otra excusa para el antisionismo de parte de los españoles también. Porque hay Sí. españoles que no le perdonan a Israel que sea amigo de Marruecos. Amigo, otra vez entre comillas. La relación con Marruecos de España siempre ha sido muy complicada. Es el vecino,
que te moja el techo, que lo mojas Claro, tú, que le pones la música muy alta, que es como con Francia tampoco hemos tenido buena relación nunca, porque la vecindad pues a veces da pie a muy buena relación, que a veces es horrorosa. claro. Entonces ahora sí, molestan cosas, pero bueno, Claro, igual lo que yo sí, siempre es una... explico es que Israel cuando hace negocios no se fija si es amigo o enemigo. No, Hace negocios con Turquía. y quien, claro, ¿no? Y quien me dice ahora que a cambio de esto me deja en paz, pues con eso a mí me vale. ¿Sí? Claro, también hay que tener en cuenta la visión que debe tener del gobierno español, ¿no? España, del gobierno español, Israel. O sea, que es Bueno, mala no, no, no es quieras saber. horrorosa. Claro, no, no, es que me parece normal. O sea, me parece normal. Desgraciadamente me parece normal. Yo soy más española, imposible, pero es que es así. O sea, quería pensar del gobierno de mi país. Claro, luego llega Eurovisión y España vota masivamente a Golán y dice la gente, uy, claro, es que a lo mejor no es el discurso oficial el que cala en la gente. En Israel fue una sorpresa. Hombre, En y en Israel fue España una también. sorpresa para bien. Eso fue algo muy bueno para los españoles, porque Porque sirvió, no somos, es que no es lo mismo. es que sirvió Claro, para que los israelíes se den cuenta que no es lo mismo, que no es una claro, postura del país. O sea, los que hablamos español lo sabemos, claro. pero, pero Si yo los, voy allí y no soy judía, dicen, ostras, cuidado. Pues dice, ser israelí es ser Netanyahu. Pues no, Netanyahu es el primer ministro ahora mismo, que como esto es una democracia, pues puede quedarse o puede cambiar. Ha habido muchos más que él a lo largo de no de la hablemos historia, de no, no, ese no ha tema habido. porque Por eso, ¿no? Pero que te quiero decir que no, es que es no, ahora mismo este señor, pues porque ha ganado las elecciones. y hasta ahí, no es Como, que no las y ya ganó del está. todo, no, no logró la Bueno, ya, mayoría. ya, pues Él está como en el aquí en gobierno España, igual que Pedro Sánchez, Julia, con exactamente igual, acuerdos. con acuerdos, y tienes acuerdos con Smotrich, tienes acuerdos con Mendivir, tienes acuerdos con quien tienes que tener acuerdos pues, para llegar al poder. ¿Qué pasa en España? Pues tres cuartos de lo mismo. Ahora, ¿los españoles son el gobierno español? No. Bueno, según Pedro Sánchez, Sí, bueno, claro, el Estado soy yo y pero bueno, sea, sí. Pedro Sánchez 14, en vez de Luis 14, pues bueno, pero eso no, claro, y mucha gente, claro, dice la chica esta que te digo que es novia de los anuncios, es que luego la gente aquí es muy amable en España, pues claro, que no tú porque eres, digo, ya, digo, no, dice, pues que a mí nadie me ha dicho nunca nada, dice, y llevo conociendo muchos amigos de mi novio, y nadie me ha dicho, nadie, Igual no es lo mismo cualquier ciudad de España. cuidado, a ver, O sea, te digo hay habiendo una cosa estado en que yo ya distintas ciudades, ¿no? sé, yo ya te he dicho una cosa que me ha sorprendido para bien desde hace no mucho tiempo, que son las reacciones en redes a lo que se pone y a lo que se dice. Sí, tal cual. Del 1% que contestaba a favor y luego era una catarata de insultos, de barbaridades, tal. Ahora una o dos barbaridades y el resto, venga, tal, no sé qué, todo nuestro apoyo. Tal. Y yo, de verdad que llevo años en esto, me he quedado gratamente sorprendida. Ay, siempre vas a tener el típico, eso es imposible no tenerlo. Pero del porcentaje he dado la vuelta, ¿eh? Mm. He dado la vuelta. O sea, Ahora, yo te digo, por dice, Dios ejemplo, mío, en Madrid yo no tuve ningún problema, en Barcelona tampoco, y tampoco es que yo anduve diciendo por ahí, miren, soy judío, claro, no miren, vas soy ahí, israelí. hola, bueno, soy, sí. Sí, no, no me presentaba así, mucho gusto, soy israelí, ¿no? No, pues solo soy Cindy, mi marido Gabriel, ya Sí, está, y ya listo, está. Sí, tampoco, además te claro, escuchan hablar a ver, español, te dicen es argentino, no piensan. claro. No es de la cole. Claro, sí, no, no. Pero en Valencia, donde expuse, sí tuve situaciones desagradables. Tuve varias. O sea, Por algunos barrios de Madrid te puedes meter no. y tienes situaciones muy complicadas. Universidades, tal, bueno, pues Pero acá yo hay por lo que viviendo ve, españoles también, ¿eh? sí, Ahí hay. No es una de las comunidades más grandes que hay, pero existen. sí, sí, muchos de ellos por matrimonio, Ujú. con israelíes y demás. Yo tengo bastantes amigas y amigos que se han casado con israelíes y algunos se han convertido, otros no. Ah, tenés la posibilidad de que tu alumno se vengan. Por él mañana, ¿eh? ¿Sí? ¿Tanto así? Me importa un pimiento la situación y le importa un pimiento todo. Le ha encantado el país, la han recibido con todo el cariño
La familia, los amigos, todos, chapurrea el Es que pobre ya además el israelí es muy su amoroso. primera, sí, ese es lo del sabra de pincho por fuera, dulce por dentro, Sí, al tal principio, cual. Es y luego tierno, ya tierno cuando por... ves que, sí, sí, cuando ve la gente que vas de buenas, que tal, es una hospitalidad y un cariño, todo el mundo, yo nunca he tenido ningún Por problema. eso Pero es que siempre este digo, cuando chico no alguien va me de, dice, yo fui de vacaciones y no me gustó como son los israelíes, que yo le digo, vos no podés por un mes que estás de vacaciones conocer al israelí. ¿Entendés? claro, Porque ¿qué pasa? En ese mes vos lo que ves es a gritones, a gente que de no, golpe te dice, ¿qué te pasa? y lo mismo que decías tú del judío que se cierra. Mm, Frente al de fuera se cierran. Y sí. es normal también, sí. Y dices, bueno, es normal, pero si ven que este chico no es judío, Mm, es el novio de una chica israelí y, y me lo dijo, dice, estoy muy contento de ir, la familia de qué mi novia maravilla. me quiere muchísimo, dice, estoy súper contento allí, estoy muy bien con la gente, él habla inglés y está empezando ya a chupurrear su Ken, lo, ¿sabes? Ah, ya Sus va a aprender, la cositas, chica se va a ocupar de que aprenda. sí, sí, claro. El amor hace Entonces, maravilla. y ella está aprendiendo español. Entonces, bueno, pues el chico dice yo, digo, ¿te irías a vivir a Israel? Dice, sí. Qué lindo. Digo, pero por ella. Dice, no, no me importaría en absoluto. O sea, una vez que lo he conocido ya, que ya lleva yendo mucho tiempo y tal, es que ya va con visa, van y vienen. Ah, Y qué me dijo, bien. mira, dice, yo me vendría de la guerra y tal. Ahora mismo está allí. Ahora viene ella, luego van otra vez y así. Ah, qué bueno. Van que vienen, teletrabajan y bueno, van que van y vienen y está muy contento. De hecho, me mandó fotos de una exposición sobre los túneles de Hamas y demás que ahora hay en otra de Tel Aviv. Y estaba, y ahí estuvieron y tal, "Jo, Julia, qué impresionante, me ha quedado tal". Maravilla. Porque acá en Entonces, realidad siempre se quiso mucho al español. A toda la cultura española mm, se la ama. hombre, hay un tronco muy gordo y muy Mm, importante de cultura española. mm. A ver, española, ibérica. O sea, a ver, quien dice, no ya el Rambam, que es ¿Y ya la novia sefaradía? la novia es mezcla, Ah, es mezcla. Bueno, ella es turca, ay, perdón, es sabra, pero claro, la sí, bueno, familia la tiene de todo. familia. Sí, tiene de todo, tiene turcos, tiene polacos, Una un ensalada. cocido, es una especie de ensalada Bueno, así con como todos los nosotros un ingredientes. poco, ¿no? Porque Sí, también. sí, De hecho, ya sabes, yo mayormente askenazia, ya no puedo decir pero totalmente con askenaz, tu gotita mayormente de... askenaz, casada No, con un sefaradí. y además es que, a ver, la cultura española da mucho de sí, la cultura judía española da mucho de sí. Y porque no la dejaron dar más, pero Joseph Caro, el Rambam, el que, a ver, Nachmanides, es que tienes gente muy Sí, muy potente, influyente, claro, es y verdad. gente descendientes de Moses Montefiore, era descendiente de judíos españoles. Mucha gente muy moderna, ya me refiero. Sí, sí, sí. Tú dices, jolines, pues claro, ese vínculo no es el vínculo que tienen con otros países. Tienes vínculos con Francia, por lo mismo, tienes vínculos con Alemania, tienes vínculos porque han sido sitios que han sido importantes en la historia judía, en la diáspora. Claro, Igual, claro, el amor que se tiene por el español no se tiene por el alemán. eso también. O sea, no se lo odia, pero tampoco es que haya amor por el alemán. No, pero también en España siempre sale el típico tema de la Inquisición y es un tema muy complicado también. Claro, eso cuando empezás a hablar de esos temas, pero si no en general, hablamos No, de la cultura no. española, acá Tú se la vienes ama. Se ama de el, la, sí, el idioma también. sí, el flamenquito, Ujú. Bueno, ¿eh? no te enojes, pero no me gusta. Ya, yo no, a mí no me gusta tampoco, ¿eh? Pero he oído orquestas mixtas hispano-israelíes, andalusíes y te mueres de bonito, ¿eh? Te mueres de bonito. Es, a ver, el tema de la expulsión sigue siendo un tema muy traumático. Fíjate que han pasado siglos y siglos y yo he oído familias con auténtico trauma. Pero es Es que que, yo tuve que vivir allí porque como a mi tatarabuelo le echaron, me es tuve que, que ir a Julia, la no Bache, me tuve solamente echarlos. ¿Vos viste lo que le contaba Poliakov de lo que hacían los cruzados? que Es que echarlos yo no lo y puedo ni borrarlos. mencionar. No, no, y echarlos y borrarlos.
¿no? Y como si aquí no hubiera torturarlos. habido, ¿no? Y borrarlos de la historia de España, prácticamente. O sea, como si no hubieran estado. Y estuvieron más que los árabes, bastante más. Y Las hay primeras mucho más comunidades son vestigios de la posteriores a... cultura musulmana. Bueno, pero tal vez también porque es más Pero moderno, ¿no? también, era más, a ver, el Islam llegó a ser más de tres cuartos de península. Y los judíos estaban tanto en los reinos cristianos como en los otros, como minoría. Pero Siempre lo estuvieron un mismo. tiempo posterior también. Entonces es normal que quede, A ver, o se fueron al mismo tiempo. no se van a la vez. Bueno, los moriscos son un poquito posteriores. La Claro, por expulsión eso, ya ¿no? definitiva de los últimos que quedaban, pero los judíos a cambio llevaban bastante tiempo antes. Tú Claro, sabes pero al quedar un la poco supuesta más, historia del Colnidrey. al haber moros que quedaron un poco más, Sí, pero tú sabes la historia famosa del Colnidrey. no sé a ver a qué te referís. ¿Sabes Decís. dónde se hace el Colnidrey? A ver, la España visigoda hubo un par de reyes que se cebaron con los judíos. O sea, las leyes eran, o sea, terribles. Y muchos de ellos se veían obligados o a perder la vida o a romper los votos que habían hecho y hacer cosas que no debían por salvar la vida. Pues no quiero parecer judío, pues como cerdo, por ejemplo. No quiero parecer judío, pues no respeto Shabbat, ¿no? Entonces, dicen que salió de ahí, de todos los votos que me se han anulado, pero porque tenían que anularlos y pedir perdón por haberlos anulado, porque su vida dependía de anularlos. Pero bueno, en la España visigoda había comunidades judías muy importantes. Ah, Aquí los primeros restos de cultura judía son muy poco posteriores al año 70, ¿eh? Llegan aquí ya después del 70. Incluso se habla de comunidades anteriores. Los judíos llevan aquí miles de años. Lo que pasa es que siempre han sido pocos, muy representativos, pero pocos. Y claro, no ha sido como claro, entrar los musulmanes y desde el 711 teóricamente 1492, con la caída del Reino de Granada, claro, llegaron a ser, pasaron a Francia, de ujú. hecho. Ahora, lo que me Claro, sorprende, vos me decís, bueno, o sea, la información la tenía, no es que la información sea nueva para mí. Lo que me sorprende es la situación en sí, ¿no? Como judíos y moros fueron echados prácticamente al mismo tiempo. sí, quedaron reductos de musulmanes que quedaban practicando su religión, supuestamente Claro, pero convertidos. la situación era igual, era lo mismo, o sea, No, eso es lo que no. quería que me cuentes, la Eran dos mundos diferencia. completamente distintos. El ¿Cómo morisco fue era la mucho expulsión de más. uno y de otro? Esa es la... A ver, y el problema de expulsarlos. A ver, la cosa es que al unificar España y crear España, porque España no existía antes de los Reyes Católicos, está el Reino de Aragón, el Reino de Castilla, el Reino de Navarra, el Reino de Granada abajo hasta que lo conquista. España eran reinos. Entonces, cuando se decide, bueno, se casan y no unifican, porque ellos no unifican. Ella fue reina de Castilla y de Aragón y así se quedaron. No fueron bienes gananciales, era separación de bienes. Los reyes se casaron así. Yo aporto esto, tú aportas esto. Pero claro, en vista que tuvieron hijos, pues claro, al final se hereda, Juana hereda todo. Y luego se lo pasa a su hijo, el emperador Carlos. Eh, Problema de esto, que si tú y yo ya tenemos toda la península entre tú y yo, Isabel y Fernando, y nos dan el título de Reyes Católicos, aquí no puede haber otra religión, porque todas las cosas, no ya solamente por motivos religiosos, sino porque se maneja mucho más una población homogénea. Ah, Y esta es la religión verdadera y esta es la única religión posible. Se acabó. Entonces hubo gente con muy buena disposición, entre ellos el confesor de la reina, que era converso, Hernando de Talavera, que intentó en Granada que los musulmanes entraran por el aro, que los judíos con cariño, Francisco de Vitoria, que también era converso, que con cariño, que las conversiones tendrían que ser de corazón, que tenían que ser auténticas, que no podían imponerse y tal. Pero la mayor parte de muchos musulmanes se fueron, al norte de África, ¿no? También a su sitio natural, no se iban a... Y quedaron unos pequeños reductos, pero de judíos se convirtieron muchos, muchos, y muchos convencidos, cuidado, que la historia esta de eran todos anusim es mentira, es claro. mentira. Muchos que, a ver, el judaísmo español también tenía muchos problemas internos, que eso nadie habla. O sea, había muchos problemas entre comunidades, entre cómo seguir con esto. Llegaban judíos andalusíes que no tenían nada que ver con judíos cristianos.
Cuando llega Abraham Senior, el famoso recaudador de impuestos de la reina Isabel, el ministro de Hacienda de la reina Isabel, llega a Málaga y no se entiende con los judíos malagueños, porque los malagueños hablan árabe y él habla castellano. Tiran del hebreo, que el hebreo era la lengua de la sinagoga, no se hablaba fuera, y por ahí pueden medio, pero no, también entre ellos, y estos que hacemos con ellos ahora, no, estos no son judíos, claro, los judíos catalanes, no, estos los andalusíes, no, que era un judío 20 opiniones, ya sabes, Ahora, los pero la judíos 80 Inquisición no cuestiones, fue solamente claro, en España, no, que va, una estaba en inquisición Portugal muy también. generalizada, claro. Hubo una anterior, más medieval, que era bastante más benigna, era una papal, no era tan unida al poder civil. Y luego la que montaron como una revisión, que fue la que montó Torquemada con el rey Fernando, esa fue la que todo el mundo conoce ya como el Tribunal de Santo Oficio, eso fue ya otro rollo, que era un tribunal religioso. O sea, a un judío le pillaban robando y no iba a la Inquisición, Ah, porque la Inquisición no juzgaba robos, o sea, no juzgaba violaciones, no juzgaba un asesinato, no, juzgaba que judaizaras o no, claro. claro. Ahora, ¿por Pero qué bueno, si la Inquisición no fue solamente en España, fue también en Portugal, por ejemplo? ¿Por qué se sí, conoce más de España y en no de otros? Francia, a ver, tribunales Claro, pero no se y habla tanto de esa expulsiones. Inquisición. Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué se conoce? ¿Por qué ese amor arraigado a España, a pesar de que se conozca más la Inquisición española, y a no ver, ese amor a aquí, Francia o a Portugal, y no pues se conoce fíjate, tanto esa es una Inquisición? cuestión que siempre me he preguntado yo, porque aquí la vida, salvo momentos puntuales, no fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Fue más fácil en el lado musulmán, bastante más, que en el lado cristiano, pero aún así al judío se le toleraba y se aprovechaba uno de él, Mm, tanto el califa como el rey. O sea, claro. el judío estaba a mi servicio y el judío me hacía un papel que no me hacían otros. Por eso la reina Isabel no quería echarlo. Es que me Claro. dejáis la economía empantanada, la ciencia empantanada, o sea, me dejáis un país que no, y eso que muchos ya se habían convertido y eran gente que O estaba sea que perfectamente. vos quitas responsabilidad a la reina de Isabel de la expulsión de Sí, los a ver, judíos. luego al final evidentemente tuvo lo suyo, pero y lo firmó con el marido y se acabó. Pero no era, no por cariño ni nada, no era el papelón que Claro. dejas a Castilla. O sea, toda la hacienda castellana está llevada por judíos. Mis contables, mis almojarifes, mi médico. ¿Sabes? El médico de la reina Isabel, famoso, Claro. que la había salvado de un montón de abortos. Y pudo tener hijos gracias a ese hombre. Además, a ese hombre le dijo, quédate, conviértete, quédate, no te va a faltar de nada, sigue siendo mi médico, tu familia va a ser intocable, quédate. Y dijo el tipo, no, me voy porque yo no me quiero bautizar, me voy. Hombre, por Dios, que te va. No, me voy. Yo se lo agradezco mucho, señora, pero yo no. Y se Bueno, fue. ves, hubo muchos casos también en la Alemania nazi, donde a los que tenían más dinero se les daba opciones. Y muchos no quisieron tomar esas opciones. No, no, por mi dinero no me voy a... Obviamente otros sí, En cambio, otros, pero... pues mira, el Abraham Senior, Janusz Korczak era alguien que tuvo la sí, oportunidad de salvarse y no quiso. no quiso. Se fue con A sus ver, alumnos. Abraham Senior dijo, me bautizo, y se bautizó delante de los reyes y pasó a llamarse Fernando, tal, por el rey Fernando. Y Abravanel dijo, yo me piro, me voy, no quiero estar aquí. Pero es un trauma así porque querían mucho al país. Claro. Llevaban mucho tiempo, habían nacido ahí, es donde están enterrados tus padres, están enterrados tus abuelos, es tu país. Claro, por eso me pregunto por qué no pasa lo mismo con otros países donde también sufrieron. O sea, Y no tienen, pasa con tienen, Portugal. No, no veo en la comunidad judía ese amor a Portugal, por ejemplo. No es que lo Portugal fue aborrezcan otro tampoco. rollo. No, Portugal fue otro rollo. También había mucho judío español, huido a Portugal. De- mm, a ver, es que son muchos siglos. Mm. Son muchos siglos de pertenencia a un país, a una tierra que es la tuya, y aquí vives, y aquí eso, nace tu familia. Pero aunque no sé, es como si tienes un hijo que te da muchos quebraderos de cabeza, muchos problemas, tal, pero es tu hijo.
Pues Ah, tienen ese cariño a España. Yo a veces no lo entiendo, de verdad te lo yo digo. tampoco lo... Y yo lo hablo y Ah, digo, pero si aquí la patada, o sea, a la ver, me patada pasa a mí y que tengo un torturas, ¿eh? amor tan grande por España, no tengo idea de por qué. Por eso No lo sé. No te lo sé es explicar, ¿eh? Si algo, me preguntás, no te lo sé decir tampoco. Pero amo yo cuando España me y preguntan a mí, ¿por qué te convertiste? Pues hay una parte que te puedo explicar y otra que no. es más, cuando fue, antes de hacer la exposición en España, ¿cómo surgió esa exposición? Estábamos hablando en un grupo de Facebook con argentinas que vivíamos en otros países y nos pusimos a Sí. hablar de cuáles eran nuestros sueños o nuestras ilusiones y qué sé yo. Yo digo, mi sueño es exponer en España. ¿Por qué? No te lo sé decir. Y logré llegar a Valencia gracias a una que me hizo la conexión, pero ¿Tú, quién fue la no de sé la por qué. conexión? ¿Eh? ¿Analía? ¿Analía fue la de la...? No, ¿De qué cosa no entendí? sí, no, lo de la conexión con Valencia. Ah, una de las que estaba en ese grupo, cuando Ah, escuchó que mi mm, sueño era conocer, exponer en España, y dijo, bueno, yo viví mucho tiempo en Burjasot, ahora vivía después se fue a vivir a Brasil. Dice, pero yo viví mucho tiempo en Burjasot, conozco gente del ayuntamiento, si querés te pongo en contacto. ah, Dale. Y, y así fue. Pero mm. pero No si sé, vos me es preguntás, y yo sigo, mi sueño sigue siendo exponer en España, en otras ciudades. En Madrid me encantaría, pues mira, pero no es el momento. no, ahora no es el momento. Pues fíjate el idioma, ¿por qué guardas el idioma castellano del siglo XV y te vas a Turquía y oyes a un abuelo en medio de un pueblo y te responde en castellano? Bueno, castellano del siglo XV, pero castellano, y lo entiendes. Eso fue lo que les pasó a los soldados españoles Hay uno de los episodios nacionales de Galdós que es muy bonito, que llegan a Tetuán y les hablan en español. Y claro, los soldados se quedan diciendo, ¿por qué hablas español? Y yo, porque somos judíos españoles. Por esa razón, y hemos mantenido el español vuestro del siglo XV, con el vos igual, tal. A Bueno, mí a lo mí del me ladino pasó de siempre me ha sorprenderme de flipado israelíes que mucho. hablaban ladino, que me Sí, yo entendían. sé. Empezábamos a hablar y me entendían. Y digo, ¿qué me entendés? Me dice, sí. ¿Y cómo es que me entendés? Claro, porque entiendes el ladino. ¿Sí? Entonces dices, viajar un tío Ángel Pulido a la otra punta de Europa y encontrar gente que te hablaba español. Sí, En es así. Salónica, es decir, ¿por qué? Pues es eso, el hebreo era la sinagoga, el hebreo no se hablaba afuera, No. pero mi idioma era el español. Y ya se conservó a través de los siglos, es muy locos. ¿Tú has visto Bueno, la vamos de...? dejando, Julia, porque mirá la Sí, hora que llevamos vamos hablando dejando, una hora sí, y media sí. Y tranquilamente, y seguiríamos, ¿eh? y Y seguiríamos. seguiríamos. Tenemos que hacer otro video más. Cuando quieras, yo encantadísima, Bueno, ya cuando lo sabes. surja otro tema que esté relacionado con lo que vos manejas, te vuelvo a contactar. Así que Vale, bueno, muchísimas gracias otra vez. a ti siempre. Y Un besito bueno, muy grande. la verdad es que es un honor, es un placer escucharte porque además, bueno, aprendemos un montón con vos. Así que bueno, Gracias. muchísimas gracias. Gracias a Y ti como y un siempre beso muy digo, grande. al terminar los videos, que todos tengamos paz. Paz, Paz, que es lo que efectivamente, que es lo necesitamos. que más. Un beso muy grande a todo a Israel que estáis allí, Muchas pues gracias, bueno, en esta situación. muchas gracias.